Lección 1. La Guerra de Vietnam y la Revolución China. El descontento social. África, Sudáfrica y Angola. La descolonización pacífica y violenta. La Guerra de Vietnam. Vietnam es un país localizado en la península Indochina, en el sudeste asiático, aunque es famoso por la Guerra de Vietnam, que sucedió de 1961 a 1975, posee una historia ancestral y de gran riqueza cultural, además de que ostenta un futuro prometedor en el ámbito económico. La República Democrática de Vietnam proclamó su independencia de Francia el 2 de septiembre de 1940 a partir de un nacionalismo étnico basado en los rasgos raciales, culturales y lingüísticos. En toda la península indochina habían ocurrido movimientos semejantes, pero a diferencia de otros gobiernos de la región, las posiciones claves del gobierno vietnamita fueron ocupadas por una minoría comunista, donde Ho Chi Minh ocupaba el cargo de presidente de la nueva república. Durante 9 años, los líderes comunistas lograron mantener su independencia, ganando el apoyo de otros dirigentes nacionalistas no comunistas y evitando que el país fuese colonizado de nuevo. El tenor de la Guerra Fría hizo que Estados Unidos creyese que Vietnam del Norte significaba una amenaza de su seguridad nacional. Por eso, desde 1955, empezó a promover a su aliado, Vietnam del Sur, de material de guerra, asesoría militar e inversión para la modernización de su infraestructura militar. No obstante, la coyuntura internacional generada por la Guerra Fría presionó al país para que en 1954 fuera dividido en dos, y los comunistas se replegaron al norte, mientras en el sur se fundaba la anticomunista República de Vietnam, o Vietnam del Sur. Las hostilidades entre ambos bandos iniciarían el 19 de junio de 1961, con bombardeos al norte, en parte de la aviación estadounidense. El conflicto armado no terminaría hasta 1975, resultando en grandes costos políticos y económicos para Estados Unidos y enormes costos en vidas humanas para Vietnam. Como podemos ver, este conflicto en el sudeste asiático fue un evento importante que reforzó sus posiciones militares después de la ofensiva del Tet. Debieron retirarse de Vietnam en 1975. En general, se considera que Estados Unidos fue derrotado en la guerra. La URSS, por su parte, aumentó su influencia ideológica cuando al finalizar el conflicto, Vietnam del Norte logró unificarse con el sur bajo un sistema de gobierno comunista que se mantiene hasta la fecha. Revolución China. China es inmenso a comparación con Vietnam. De hecho, es el tercer país con mayor extensión territorial en el mundo. Después de Rusia y Canadá, también contiene el mayor número de habitantes. Sus características históricas, demográficas, políticas, culturales y económicas hicieron que, a diferencia de la guerra vietnamita, que solo impactó de manera regional, la Revolución China tuviese alcances mundiales. Durante muchos siglos convivieron y se enfrentaron diversos pueblos en los que hoy es la parte centro-oriental de China. Para fines analíticos, se ha periodizado su historia a través del análisis de las dinastías que en su momento dominaron la región. No obstante, las constantes guerras florecieron la cultura, las artes y la ciencia, de manera tal que se convirtió en objeto de admiración por parte de las nacientes civilizaciones europeas que a través de la ruta de la seda conocieron los frutos de sus avances tecnológicos, como el papel y la pólvora. En el siglo XIX, China fue objeto de humillaciones por parte de las potencias occidentales, perdiendo el respeto del que una vez gozó a nivel mundial. Fue la colonización de su territorio, la pérdida de su soberanía, el sistema feudal que mantenía la dinastía en turno,
así como las constantes agresiones de otros países, lo que fomentó el deseo de cambiar las cosas, es decir, fueron las causas de la Revolución China. Lo anterior sería parteaguas de la Revolución de 1911, liderada por Sun Yat-sen, con el objetivo de acabar con la dinastía de los Qin que había mantenido el país en caos. A pesar del cambio de régimen, la vieja clase dirigente mantuvo intactos sus privilegios, por lo que no existió la sensación de un verdadero cambio. Al momento de caer la dinastía Qing y su imperio, surgió un vacío de poder que resultó de inmediato en la emergencia de varias facciones que pelearon entre sí. Un episodio importante fue el movimiento 4 de Mayo, que aun siendo parte integral de la efervescencia social que ya se vivía, disparó las protestas y la violencia fue la gota que derramó el vaso. Así, las facciones que protagonizarían la lucha por el poder serían, por un lado, los nacionalistas, que querían una república liberal, con democracia al estilo occidental; por otro, los comunistas, que buscaban establecer una república popular, siguiendo el modelo soviético. De 1927 a 1949, se estableció una república con Chiang Kai-shek, líder de los nacionalistas, quien pronto empezó a perseguir a los comunistas, incluyendo a Mao Zedong. Mao Tse-tung, un desconocido comunista que pronto lograría su ascenso político debido al liderazgo que mostró frente a los ataques nacionalistas. Después de casi 3 décadas de luchas internas, la derrota replegaría a los nacionalistas a la isla de Formosa, hoy Taiwán, mientras los comunistas proclamaban el nacimiento de un nuevo país, la República Popular China, RPC. El gobierno de Mao puso manos a la obra para arreglar el diezmado país y conducirlo hacia el socialismo. Mientras organizaba la industrialización del apartado productivo y fomentaba una alianza nacionalista de clases, Mao estableció relaciones diplomáticas con otros países socialistas, insertándose de manera inevitable en la dinámica de la Guerra Fría. A partir de 1960, el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista de la URSS comenzarían a tener discrepancias ideológicas que los llevaría a un rompimiento. China se acercó a Estados Unidos, hecho que derivó en su reconocimiento táctico, ya que fue aceptada en el seno de la ONU en 1971. Al morir Mao en 1976, ascendería al poder el comunista moderado Deng Xiaoping, que iniciaría una serie de reformas económicas para incrementar la productividad y el nivel de vida de la población. África, Sudáfrica y Angola, la descolonización pacífica y violenta. Angola fue una colonia europea bajo el dominio del imperialismo portugués desde el siglo XVI. Algo común en todas las colonias europeas fue la explotación de los angol nativos. Los primeros intentos de abolir esta práctica inhumana en Angola se registraron en 1836, pero si los viejos modelos de esclavitud llegaban a eliminarse, daban lugar a otros nuevos más eficaces, que aceleraban y profundizaban la explotación de los nativos y el subdesarrollo regional. A pesar de las tímidas reformas sociales introducidas por la metrópoli portuguesa en la primera mitad del siglo XX, el racismo y la marginación de amplios sectores de la población angoleña persistían. En 1961, el amplio Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, que se había creado en 1956, organizó un levantamiento armado nacionalista mediante el cual los africanos angoleños buscaban librarse de siglos de explotación colonial. En los años subsecuentes surgieron otros grupos de guerrilleros que compartían el mismo fin, aunque no las mismas estrategias e ideologías.
En la independencia de Angola frente a Portugal se presentó una respuesta de violencia y reformas combinada. La metrópoli buscó crear una opinión escéptica sobre la independencia de Angola, pues muchos portugueses, nacidos en Angola, aún dominaban puntos estratégicos de la política y del ejército. Lo anterior se relacionaba con la falta de oportunidades del resto de la población para acceder a niveles educativos superiores. Además, los europeos y sus descendientes seguían controlando el comercio. Sudáfrica. Sudáfrica padeció la expansión colonialista holandesa y británica durante el siglo XIX. Esta última forzó el establecimiento de la paz entre los numerosos y poderosos grupos nativos que ya habitaban en la zona y que se encontraban en constante conflicto. Desde mayo de 1910, la Unión de Sudáfrica se constituyó como un territorio semiautónomo, perteneciente al Imperio Británico. Más allá de la situación legal del territorio, la minoría blanca desarrolló la región a partir de la explotación de la población nativa negra. Las luchas por los derechos civiles en Sudáfrica, aquellos emanados por la igualdad ante la ley, había iniciado desde principios del siglo XX. Entonces se registraron rebeliones locales, se formaron partidos políticos y se crearon gremios de trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña siguió la estrategia llevada en sus posesiones asiáticas, dando luz verde a los procesos independizadores de sus territorios. La mayoría de las colonias inglesas, como Sudáfrica, se independizaron de forma pacífica y mantuvieron su nexo con Gran Bretaña al integrarse al Commonwealth. La independencia, sin embargo, no acabó con los problemas, ya que permaneció la estructura racista del gobierno de los blancos sobre los nativos. A partir de 1950, la aplicación de la política de separación racial conocida como apartheid, separación, comenzó a hacerse aún más estricta. Legalmente, se prohibían a los negros el acceso a los espacios de la población blanca y se ejercía una represión sistemática contra la población de color. En 1960, a raíz de una protesta en la localidad de Sharpeville, el ANC fue prohibido en 1961 y en gran medida para sacudir la presión internacional por sus excesos segregacionistas, Sudáfrica decidió independizarse por completo de la Gran Bretaña. En 1962, Nelson Mandela, el principal líder en lucha por los derechos de los negros, fue encarcelado y habría de permanecer en prisión hasta 1990.